Hola, bienvenidos a un nuevo video donde voy a estar hablando sobre la unidad 2 que trata del equilibrio de fase. Bueno, le damos comienzo. Bueno, el primer título trata sobre los cambios de fase que tienen que ver con la estabilidad, la condición de equilibrio y el cambio de estado en regiones monofásicas. La estabilidad de fases es la capacidad de una aleación o sistema para mantener una estructura de fase específica bajo ciertas condiciones de temperatura y composición. Y determinarla implica el estudio de diagramas de fase, que se verán en unidades más adelante. Ellos son representaciones gráficas de las fases presentes en una relación en función de la temperatura y composición. La condición de equilibrio, por su parte, trata las condiciones en las que dos o más fases coexisten de manera estable en un sistema, y esta condición está vinculada al principio de mínima energía libre de Gibbs, que significa que hay estabilidad en el equilibrio cuando la energía libre del sistema es mínima. Para entender la relación entre estos dos conceptos, la condición de equilibrio y la estabilidad de fases, hay que considerar un sistema binario simple, ya sea, por ejemplo, la aleación de dos elementos, magnesio, plomo, o lo que se trata muy habitualmente es el acero, es decir, una combinación de hierro y carbono. Entonces, las fases presentes en un sistema en equilibrio son aquellas que, como dije hace pocos segundos, minimizan la energía libre de Gibbs total del sistema. Las transformaciones de fase ocurren para alcanzar ese estado mínimo de energía. Y bueno, las regiones monofásicas, como ya lo dice su nombre, son áreas donde una sola fase está presente y pueden haber cambios de estado como temperatura y presión. Ahora bien, cambios de fase y la ecuación de Clapeyron. Los cambios de fase son las transformaciones de estado de agregación de un sistema, como la ebullición, fusión, etc. Y sucede que los cambios son estables a cierta temperatura y presión, como ocurre en el punto triple, donde están en equilibrio el sólido, líquido y gas de una sustancia. Clapeyron, por su parte, calcula el equilibrio de la transformación de fase de una sustancia pura entre dos estados de agregación, como de líquido a gas o de sólido a líquido, y una ecuación que se deriva de la primera ley y asume que la transformación de fase es reversible, lo cual no siempre es cierto, y que el sistema está en equilibrio. También se aplica al equilibrio entre dos formas alotrópicas, como sucede con el carbono, que puede ser grafito y diamante. Bueno, esta es la ecuación, pero al final del video voy a mostrar un resumen de ecuaciones. Y algo habíamos mencionado, ¿de qué se trata el equilibrio sólido-sólido y cómo se relaciona con la ecuación de Clausius-Clapeyron? Bueno, el equilibrio sólido-sólido se refiere a la coexistencia de dos fases sólidas en equilibrio termodinámico. Esto puede ocurrir en las aleaciones metálicas cuando hay más de una fase sólida posible a una temperatura y composición específicas. Para su análisis, se puede usar la regla de las fases de Gibbs. Clausius-Clapeyron describe la relación entre la presión y la temperatura en transiciones de fase, como la vaporización o condensación. La ecuación es específica para cambios de fase que involucran una transición entre una fase condensada, líquida o sólido y una fase gaseosa, por lo cual no tiene una relación directa con el equilibrio sólido-sólido. Bueno, las ecuaciones de Poynting-Gibbs, regla de Uri y regla de las fases. Poynting-Gibbs relaciona el equilibrio entre las fases de sustancias distintas a diferentes presiones y volúmenes. Se trata de las derivadas parciales de la presión respecto a la derivada parcial de la presión parcial, igualadas a el volumen del líquido y el volumen del vapor, respectivamente. La regla de Diury, por su parte, describe la relación entre las presiones parciales de un gas y sus fracciones molares en una mezcla gaseosa, y es válida cuando los gases se comportan idealmente. Es decir, la presión 1 sobre la fracción molar 1 igualada a la presión 2 sobre la fracción molar 2, etc. La regla de fases es muy importante y es bastante simple. Indica cuántas variables se pueden cambiar en un sistema sin que éste salga del equilibrio. Y tenemos esta ecuación. F corresponde en inglés, traducido a grados de libertad,
C, los componentes y la P, fases. Por último, este es el resumen de las ecuaciones usadas en la unidad 2 de equilibrio de fases. La primera es la de Clapeyron, que se usa en las transiciones de fase o cuando hay cambios alotrópicos. Y particularmente en la práctica se usa el término de la izquierda y el término de la derecha únicamente. Sí se puede usar la entropía y el volumen, por supuesto, pero es poco común. La ecuación de Clausius-Clapeyron involucraba fases condensadas. La de Poynting-Gibbs relacionaba a cambios de presión y volumen. La regla de Durin era para aquellas sustancias que se comportan idealmente. Y la regla de fases particularmente tiene una gran aplicación en lo que son los diagramas binarios, que recuerdo se van a ver más adelante. Y bueno, hasta acá llega el video de esta unidad. Les agradezco por tomarse el tiempo. Espero su suscripción al canal, su me gusta en el video y ante cualquier duda voy a leer los comentarios.